han escogido a su avatar para sembrar odio y destrucción sobre todas las historias mediocres amadas por otakus. Hoy nuestro viaje nos ha conducido a las costas de la obra más que Imu no es el malo maloso. Mi teoría que el demonio es Mihawk, y que al final Mihawk estará a punto de matar a Luffy, y entonces Zoro le dará el golpe de gracia a Mihawk revelándose que es la reencarnación de Nika, y descendiente de Ryuma a la vez. Para mandar esa basura de teoría mejor no mandes nada, cabrón, De la historia del manga y el anime, una obra amada por millones de niños, adolescentes y adultos que creen que si hubieran nacido en Japón, su vida sería mejor. Una obra a la que Vaya realmente mierda de teoría. no odio, incluso entiendo por qué es tan amada, pero que al criticarla desde un enfoque narrativo, sin importar cuán imparcial y honesto sea lo que diga, estoy seguro de que lloverán lágrimas de otaku. A ver, mira, yo amo One Piece, pero tenemos que ser sinceros en cuanto a esto. Cualquier crítica que tú hagas sobre One Piece, va a haber un montón de gente que va a estar en contra, incluso si tú criticas algo que sabemos que es así. Vamos a ser sinceros. Sabemos que tristemente es así. It is what it is. Debajo de cualquier basurero saldrá un tipo sin pareja y que le hacen bullying en la escuela a decirme que Oda lo planeó todo desde el principio, que es un dios incuestionable, que es para ellos como el padre que no conocieron o el que se avergüenza cada vez que intentan imitar a Luffy en público. ¿Qué rayos es eso? Yo no he conocido a ninguno así todavía, Todavía no. Fans de One Piece son mucho y huelen mal, pero eso no me intimida para decir la verdad. Como dijo un pirata que sí está bien escrito. ¡Hoy es un gran día para morir! ¿No estás de acuerdo conmigo? Déjalo en comentarios, pero al menos termina de ver el video primero. Digo, tal vez se pone bueno después del episodio 100. Igual ya todos tenemos claro que no les incomoda César que 92.6 sea al igual si dices larga. algo bueno saldrán Hola a personas a todos, soy criticarte. Mohamed Dávila y en Decir este Z, canal Z, hablamos Z, de Z. escritura en todos sus aspectos. Y hoy hablaremos de la obra de manga más vendida de la historia y uno de los animes más largos de la industria. Mencionaremos tanto lo bueno como lo malo de una obra que ha cimentado una franquicia multimillonaria y que sigue creciendo cada día con nuevas adaptaciones, merchandising, películas, obras de teatro, parques de diversiones, museos y videojuegos. Hoy hablamos de un pilar indiscutido de la industria actual. Hoy hablamos de One Piece. El manga creado por Eiichiro Oda comenzó a ser publicado en el lejano año de 1997, en la más famosa revista de anime de Japón. Cuando One Piece sacó su primer capítulo, yo casi tenía 1 año de edad. Joder, soy un maldito anciano, hermano. Soy un anciano, bro. Y del mundo, la Weekly Shonen Jump. Y es en su casi 30 años de publicación, más de 1100 episodios y 108 volúmenes recopilatorios, ha cosechado gigantescos logros, entre los que se encuentra un World Guinness Record, más de 500 millones de copias vendidas, ser el manga más vendido de Japón entre el año 2007 y el año 2018, con un récord indiscutible de 11 años consecutivos, Sí. siendo... De hecho, yo creo que quien le quitó el récord a One Piece en copias vendidas fue Jujutsu Kaisen. Creo que Jujutsu Kaisen, fue Jujutsu Kaisen, ¿no? Jujutsu Kaisen se lo había quitado a One Piece. Y luego One Piece volvió. Si no me equivoco, no recuerdo bien, pero creo que sí fue así. El rey de su género, además de ser nombrado mejor manga de la historia por la cadena TV Asahi. No estamos hablando de cualquier serie. Tampoco vamos de haters sin escrúpulos a decir que es mala solo por decirlo o que todo es basura o odiarla solo por ser popular. Eso es muy de otaku mugroso que se queja de todo lo que esté de moda. Cabrón, esta gente me cae súper mal. La gente que dice, por ejemplo, que tú eres fan, que tú eres fan del anime, logrará escapar con su gente de Impel Down y para bajar de peso. que tú Así eres mueve la fan bolita blanca a la derecha para la de velocidad. One Piece, que tú eres fan de Kimetsu no Yaiba, ¿por qué no te miras un anime menos mainstream? Como que el hecho de que el anime sea famoso lo hace menos anime.
Que sí, que ya sabemos que tú tienes gustos especiales. Ya cállate, siéntate y lávate el culo. Aquí no hacemos esas cosas. Porque no se llega a cosechar tanto éxito si no se tiene nada bueno que ofrecer. Nadie puede llegar a un lugar tan privilegiado si todo lo que ofrece es malo. Pero Exacto. tampoco se debe confundir popularidad con talento. Calidad. Y mucho menos con calidad Exacto. u originalidad. ¡Dios! Una de las cosas Puso a Mob en calidad. Puso a Mob en calidad. que todo fan de esta obra señala cuando se habla de sus fortalezas es la fantástica construcción de su mundo. Y su world building es increíble y el mejor que existe en todo el anime. Y aquí tengo opiniones a favor y en contra de tan osadas declaraciones. Por un lado, sí es verdad que cada isla se siente completamente distinta a las demás, especialmente desde la Isla del Cielo en adelante, pero esto también le juega en contra, ya que no hay mucha coherencia con el espectro amplio del mundo. Es decir, hay una isla extremadamente avanzada tecnológicamente, la cual tiene avances futuristas como robots u armas super avanzadas, donde un niño carpintero puede crear barcos con tecnología superior, pero luego esto no se refleja en el mundo, excepto por el Tousan Sony y el submarino de Law. Ningún otro barco tiene tecnología avanzada, son simples barcos de madera impulsados por vela. La marina puede... Cabrón, yo no lo había pensado, cabrón. Yo no lo había pensado, la verdad. Yo no lo había pensado, pero es la verdad. Los otros barcos, incluso los de la Marina, que la Marina es perteneciente al gobierno con el poder más grande del mundo, y solo son barcos, la verdad. El barco de Barba Negra era un grupo de troncos, hermanos. No lo había pensado, pero tiene razón. tener robots con láseres, pero sus barcos siguen disparando cañones del siglo XV, o ni siquiera tienen un propulsor. Esto se remarca cuando luego tenemos islas con tecnología meramente medieval y otras que están atascadas en la edad de bronce. Tenemos una isla flotante que se supone es un misterio desde hace siglos y que solo un ridículo creería que algo así es real. Pero luego descubrimos que no solo varios saben que existe, porque el fanatismo te ciega, bebé. A ver, pero no se trata de fanatismo, de hecho estoy aceptando que él tiene razón. Sería fanatismo si yo dijera, no es sí, pero sí, tiene razón. Islas flotantes, haciendo que el hecho de que en el mismo mundo donde un tipo puede crear maremotos capaz de destruir el planeta, puede existir una isla flotante no es algo que suene tan descabellado. Las islas de One Piece funcionan muy bien por separado, tienen su propia historia, gobierno heráldico. Saben, eso que él dijo me parece muy coherente, ¿eh? Si existe un hombre de magma, un hombre de goma, un hombre terremoto, ¿por qué no puede existir una isla en el cielo? Es un facto. Sociedad y conflictos son geniales cuando se entienden como su propio mundo. Es casi como las historias de Conan ese video, o las sagas ¿no? De fantasía Mejor pon H monstruo alienígena, monstruo alienígena, monstruo alienígena. Cállate la boca, hijo de tu maldita mundo y la historia inicia desde cero, incluyendo el propio mundo. Pero cuando las únicas dentro del mismo planeta se sienten muy inconexas. Si en este mundo todos los territorios son islas, ¿por qué parece que solo los piratas y marines surcan el mar? Y si existen comerciantes entre islas, ¿por qué no tenemos tecnología avanzada en otros territorios? En algunos casos, como Skypiea o Guano, se entiende porque no gustan de extranjeros y no comercian con el exterior. Pero, ¿y en los otros miles de islas? ¿Qué? Es como si una isla fuera su propio planeta, totalmente alejado del resto, lo que es imposible ya que muchos son monoambientes sin cultivos o zonas de extracción mineral, especialmente las avanzadas tecnológicamente. ¿De dónde sacan la comida y madera en Water 7? No tienen bosque, plantaciones ni ganadería. En principio, este mundo era mucho más sencillo. Solo una ambientación medieval estándar con casas de madera, monarquías, puertos, espadas y arcabuces. Los mayores cambios eran islas nevadas o desérticas. Pero lo que pasa es que One Piece cada vez crece más y Oda cada vez mete más mitologías, culturas, cada vez mezcla más las cosas y supongo que por eso, ¿no? Pero la ubicación temporal... Supongo que eso es lo que lleva a este punto. Siempre lo he dicho, esto siempre va a pasar cuando en una obra, crean y crean y crean cosas.
Algo así como las escalas de poder. Pues sí, es normal, es normal. Oral era la misma. La tecnología avanzada se reemplazaba con los Denden Mushi, que funcionaban igual que los garrapatos de los orcos de 40K. Un reemplazo biológico de la tecnología cotidiana. Sirven para cámaras, teléfonos, bocinas y otros aparatos similares. Pero desde Skypiea las islas se hacen cada vez más bombásticamente distintas, lo que desemboca en islas de robots, islas de comida, islas de furro, islas submarinas, islas de juguetes, otra isla de robots y una isla hecha de Denden Mushis gigantes y que arman como un rompecabezas. Tal vez el país más estúpido y poco explorado de toda la obra. A mí me da igual que es el One Piece o de dónde salen las frutas del diablo. Yo quiero saber de dónde salen estos caracoles mutantes, por qué están tan rotos, qué comen y por qué sirven a los humanos como si fueran aparatos. El problema con esta creación del mundo es que el autor está más interesado en presentarme hasta el último rincón de cada isla que en avanzar la trama. Cada que se llega a una... Eso es algo que amante de One Piece y todo eso, pero que él tiene razón, y es que Oda muchas veces se va por las ramas y crea misterios nuevos en vez de responder los misterios que ya tenemos. Es lo que yo entiendo, que es mejor como tipo resolver lo que ya tenemos antes de crear otro, porque probablemente cuando One Piece acabe van a haber cosas que Oda las va a tener que responder en Vibre Card, y yo entiendo que eso está mal. Por ejemplo, la historia de Kid, el linaje de Zoro, que eso no se explique dentro del manga, pero que en el manga nos pongan paneles ridículos. Jode. Isla nueva, la historia se detiene por completo para conocer cada zona, cada personaje, cada relato del pasado del país, y no es hasta que termine el viaje turístico guiado que la trama al fin avanza. Si algo sí es genial en este world building es que el mundo no es estático. Ocurren muchas cosas en locaciones donde los protagonistas no están. Batallas, cambios de poder, derrotas y todo tipo de cosas que sí hace que el mundo se sienta vivo, y eso es un gran punto a favor. De las cosas que más he disfrutado es ver cómo al terminar una aventura en una isla, los protas se enteran por medio del periódico de las cosas que han ocurrido en el resto del mundo en ese tiempo. Otro punto que muchos suelen usar como un... A ver, yo lo que no espero enterarme... 92.6a, pero si existe idófilo de monstruo, lo que pasa es que lo que transportan con armamento desde el mercado negro. Sí, pero a ver, él no está hablando del bajo mundo, porque claramente el bajo mundo existe. Él está hablando de mercados normales. Como por ejemplo, comercia, no sé, Puerto Rico con República Dominicana. Él está hablando de eso. Claramente el bajo mundo... De hecho, en One Piece nosotros conocemos el bajo mundo. Conocemos a los... En One Piece conocemos más a los delincuentes del bajo mundo que a los negociantes que no son delincuentes. Es increíble. Jajajaja, los fancitos ya están llorando. Bienvenido, McLovin. Volviendo con lo que les estaba diciendo a ustedes. Muy bien que cuando acabe la obra, cuando acabe un arco, Oda venga y te muestre un periódico diciendo lo que pasó. Pero yo no quiero escuchar en un periódico que ningún personaje top fue derrotado. Yo quiero ver esa vaina que me digan a mí en un periódico, no, que pasó esto, no. Yo entiendo cosas simples. Chávez, ya no dejes que el fanatismo por Mid Piece te nuble la vista. Monstruo alienígena, monstruo alienígena, monstruo alienígena. Cosas que son grandes, por favor, muéstramela. Ay, Dios, ya ve. Uno de los grandes aciertos de One Piece son su sistema de poder. Las frutas del diablo, debo decirlo, son muy interesantes cuando lo ves por primera vez. Una fruta única que te concede una habilidad única y puede ser literalmente lo que sea, a cambio de que pierdas tu habilidad de flotar en el agua, y el agua de mar te debilita. En un mundo donde el 95% es mar y debes navegar, suena como un intercambio. La mía es grande, te la puedo mostrar. Ya sé por dónde él va. Él va con que el mundo está cubierto de agua en One Piece. El agua es la debilidad de los usuarios, pero nadie se ahoga. 92.6, no importa si es desde el mercado negro, lo que importa es que sí existe. Y el del video dijo que no. Apuesto que es ahí.
interesante, de no ser porque es una desventaja inexistente. Nadie muere ahogado. Exactamente. Y en cuanto a esto, él tiene toda la razón porque Barbanegra se lo dijo a Lo. Cuando Lo le habló de la desventaja de la fruta del diablo y Barbanegra le dice, ¡el pendejo! ¡El pendejo! Claro que es una desventaja no poder nadar, pero nosotros no somos los guardianes de la bahía. Nosotros no somos salvadores del mar. Somos piratas. ¿Me estás hablando tú a mí, pendejo? Eso solo está ahí para que parezca una desventaja. Si esto realmente se usara, Trafalgar Law sería el personaje más roto al poder intercambiar a cualquier usuario con un objeto debajo del agua y listo. Pero todas las debilidades en esta serie son solo una fantasía. Tiene toda la razón. Puedes usar el GR2 por mucho tiempo, solo lo suficiente para ganar la pelea. No puedes usar el GR3 o te quedarás chiquito, pero solo lo suficiente hasta que estés en peligro real. Si usas el GR5 pierdes tu haki por 5 minutos, pero solo la primera vez que lo uses. Después lo spameas en batallas que duran horas y jamás sufrirás las consecuencias en la pelea. Mira, no voy a justificar a Oda en cuanto a esto, pero claramente este es el problema de una persona que no le gustan las peleas, que no les gusta el sistema de poder y hace un shonen. Aquí está el problema. A Oda no le gusta nada de eso y Oda está haciendo un shonen. Entonces imagínate una gente que no le guste hacer peleas, que no le guste lo del sistema de poder y crea un shonen donde todo se resuelve al fin y al cabo con poder. Eso es una locura, ¿eh? Aquí las supuestas debilidades son artificiales. Y no me hagan hablar del GR5, el magnífico power-up que iba a romper internet. Una grosería y un insulto. Rompió más internet la verdadera apariencia de Cosmo que esta cosa. Y es porque es terrible guionazo. Bueno, tal vez sí rompió internet con tantos memes. A ver, guionazo no creo que sea, la verdad. Para mí la quinta marcha no es un guionazo. Burlándose. Pero es horrible que de repente la fruta de Luffy ya no es la fruta de Goma, sino la fruta del dios del sol. ¿Por qué? Que ojo, yo lo repito, yo no soy fanático de la quinta marcha. Me gusta cómo se ve en el anime, pero todo esto, el concepto de la quinta marcha como tal, a mí no me gusta. En lo absoluto. Pero como guionazo no lo veo, la verdad. El dios del sol tiene poderes de goma y no de fuego o de luz. ¿Por qué? Porque el sol no es fuego ni luz. Entiendo, si nos basamos en esa lógica, los poderes de Luffy deberían de ser de plasma. Porque el sol está hecho de plasma. Y donde yo creo que va a llegar el poder de Luffy relacionado con el plasma, creo que va a ser con la Mother Flame. Creo que la Mother Flame es un extracto del poder de Joy Boy o algo así. En lugar de cambiar la apariencia de Luffy, primero le dio habilidades de ese dios. Cuando toda Zoan lo primero que despierta es el cambio físico. Es que esta fruta es especial, cállate la... A ver, el problema es que si Luffy es un... Luffy comió un ajito, o sea, es una fruta humano. Un reactor nuclear, eso debería ser. Algo así. Luffy comió la fruta humano. Entiendo que por eso no vemos cambio físico hasta que obtiene el despertar. Pero, en parte él tiene razón. Debería de poder utilizar la forma híbrida y la forma animal completa. Y nada de eso se ha explicado, la verdad. Nada de eso se ha explicado. La boca. Es más, Oda había declarado muchas veces que le... Que ojo, yo creo que luego Oda va a explicar algo sobre esto, pero el hecho de que yo lo crea no significa que es así. Tenemos que esperar a que pase para confirmarlo. Así que por ahora él va teniendo razón en eso. A Luffy el poder de la goma porque no quería darle un poder extremadamente roto o una ventaja exagerada a su prota. Y pues, qué mal envejecieron esas palabras. Ustedes ven, aquí él tiene razón. Oda no quería darle un poder muy roto al protagonista. Oda, ¿qué es esta vaina? Oda. Conciencia 6 deja de aplicar la lógica de la vida real en ficción. Todo el mundo tiene entendido que está hecho de fuego, pero no es así. Eso solo lo saben los que leen en Wiki. No, mi amor, saber que el sol es plasma no tiene nada que ver con leer la Wiki. Yo no te puedo decir, si tú me dices a mí, si Luffy está basado en el sol, ¿por qué no usa fuego? Yo no puedo dejarte a ti creyendo que el sol es fuego. No, el sol no es fuego, el sol es plasma. El sol es blanco y es plasma. Este video lo deberían ver todos en el oráculo.
Saben, yo me siento muy bien de mi postura en cuanto a One Piece, porque yo puedo escuchar a una gente criticar One Piece y decir cosas que no están bien sin que me afecte, cabrón. Y eso me hace ver a mí que yo soy un fan sano de One Piece. Porque seamos sinceros, la mayoría de fans de One Piece que estuviesen viendo esto estuviesen botando humo por la cabeza. Y él tiene la razón. Oda no quería darle un poder muy roto a Luffy y le dio una de las swans, bueno, de las frutas más poderosas en general. Cuando pensamos que ahora tiene Haki del Rey, es un D y puede escuchar la voz de todas las cosas, tiene la fruta legendaria de Nika y es el Joy Boy. Es más, ¿por qué el dios Nika es inventado y no usan a Buda u otros dioses existentes como con Sengoku? Pues porque esto se lo sacaron de las nalgas para darle más poder al prota en una nueva transformación para vender juguetes, y porque no existe un dios en ninguna mitología que calzara con los poderes de Goma. Nos sorprendería que ahora se diga que Robin en realidad tiene la fruta mitológica de Shiva, o que en él tiene la fruta de Zeus o Raijin, o que Brook... A ver, ¿sabes lo jodido de todo esto? Que esa vaina está pasando en el fandom. Desde que la fruta de Luffy se reveló como una Zoan y no una paramecia, medio fandom está diciendo Chopper en realidad tiene la Zoan mitológica de no sé quién. Enel tiene la Zoan mitológica de no sé quién. Y si en realidad la fruta de Robin es una Zoan mitológica de no sé quién. Están todos así. Dios. Tiene la fruta de Hades, o que Shirohige tiene la fruta del dios que es la contraparte de Nika. Tampoco quiero profundizar. A ver, la del Nika, yo creo que la contraparte la va a tener Loki, no Kurohige. Pero no descarto que la fruta de Kurohige sí sea la fruta opuesta a la fruta de Luffy. De hecho, ya hice un video sobre esto. No lo descarto tampoco. En las frutas especiales que se pasan por la raya las mismas reglas que establecieron, porque ya más de una vez el manga se ha editado para corregir la categoría de las frutas. Lo hicieron con la fruta de Katakuri, sí, lo hicieron con la fruta de Katakuri. Lo hicieron con la fruta de Katakuri. Como ya pasó en el famoso caso de Katakuri. La otra parte de su sistema de poder es el uso del Haki, un poder más estándar para un shonen, que simplemente fue agregado para parchar lo roto que están los usuarios Logia, aquellos que se transforman en un elemento y son intangibles a los golpes. Esto generaba una suerte de batallas estratégicas que pudo ser interesante, en los que algunos personajes no tenían forma de derrotar a otros por medios convencionales, pero solo fue usada para que Luffy pudiera ganarle a Enel, al ser inmune a la electricidad, y de forma muy conveniente contra Crocodile, que si su fruta tiene el poder de absorber la humedad, no tiene sentido que pudieran golpearlo si tenían... Vamos a ser sinceros, esa fue la pelea más sin sentido que Luffy ganó. Luffy ganándole a Crocodile. Fue una locura porque no pasó nada y nosotros vimos la diferencia que había de poder entre Luffy y Crocodile. Cuando nosotros vimos parte del verdadero poder de Crocodile en Marineford, nosotros nos dimos cuenta que Luffy no tenía oportunidad en contra de ese hombre, la verdad. En realidad, Luffy no tenía oportunidad en contra de ese hombre. Ese tipo se tanqueó un ataque de un tercer comandante de Yonko en la cara y ni siquiera se cayó. Sin embargo, no podía soportar los ataques de Luffy. Que Luffy en ese momento no estaba ni cerca del nivel de un cuarto comandante como Snack. Pero bueno, it is what it is, ¿no? Tenía las manos húmedas, pero como el prota es tremendo idiota que solo sabe pegar puñetazos, pues es mejor sacarse de las nalgas otro sistema de poder para que pueda ganarle a puñetazos a cualquiera y no tener que pensar un poco, porque las batallas en One Piece, con excepción de un par de ellas, son aburridas y sus finales. Yo no sé si ustedes se han notado algo. Él se está enfocando mucho en las peleas, porque claramente las peleas es lo más criticable de One Piece, porque, bueno, como ya está claro, a Oda no le gusta todo esto de poderes ni nada de eso. Y Oda no es bueno en cuanto a eso. Vamos a ser sinceros. En cuanto a las escalas de poder, Oda no es bueno. Anticlimáticos, terriblemente armadas e innecesarias. Muchos dicen que esto es porque a Oda no le gusta escribir peleas. No solo que no le gusta, que no sabe.
Vamos a ser sinceros, no sabe. Me cuestiono cómo no sabe y escribió la de Rob Lucci. Pero claro está. Pero si no te gusta, ¿por qué metes más de 10 por cada arco? Exacto, es lo mismo que yo estoy diciendo. ¿Por qué escogió hacer un shonen si no le gustan las peleas? Pero bueno. Es como si fuera obligatorio que todos los secundarios se agarren a madrazos uno contra el otro. No es como que explore otras formas de resolver el conflicto, con diálogo, estrategia política, coacción o cualquier cosa que no sea: oh, hemos terminado de recorrer hasta el último rincón de la isla, es momento de derrocar el gobierno a putazos. Aquí es donde brilla una de las cosas más nefastas de esta obra, el que muchos de su fandom creen que legítimamente el autor. El principal problema es lo que el mismo Oda dijo: a él lo que le interesa es dibujar. Dibuja algo que le gusta y lo mete a su obra casi como sea. En el último SV Oda llamó a Luffy Nika, es su nuevo amor. Vamos a estar conscientes, Oda está en un nivel, Oda es un increíble mangaka, pero Oda ya está en un nivel que él haga lo que haga con su obra va a tener éxito. A mí me sorprende que One Piece siga siendo tan bueno, porque vamos a ser sinceros, la mayoría de mangakas, estando en la postura que está Oda, que pueden hacer cualquier mierda y que su obra vaya bien, ya la hubiesen cagado. Y Oda mantiene subiendo el nivel de One Piece, como lo hizo con Rocks, como lo hizo en God Valley, que sí, que tenemos un problema con los personajes principales, pero Oda te ha demostrado a ti que cuando Oda quiere sacarse la riata, lo hace. El problema es que Oda no ha querido hacer eso con los Mugiwaras. Ese es el problemita. No ha querido hacerlo con los Mugiwaras. Mechoda 3006, solo quiero decir que ser shonen no te hace ser anime de pelea. No sé a cuál demografía además de shonen hubiese quedado bien. Bueno, es que One Piece es un shonen neketsu. Literalmente es un shonen de pelea. Entonces sí, se basa en las peleas. Esto no está sacado de la nada, que el haki se mostraba cuando Gar golpeaba a Luffy ignorando su fruta de goma. Ok, pero Nami también podía hacerlo. ¿Tiene Nami haki de armadura? Claro que no, es mujer y esto es una serie japonesa. Solo está para verse guapa y atraer pajeros. Yo entiendo la fascinación por creer que la obra es más mágica de lo normal, pero no, Oda no tiene todo planeado. Es más, mucho se contradice. El hecho de que Ace no supiera del haki en su batalla contra Smoker cuando era un capitán de Yonko no tiene ningún sentido. Y es porque el haki no estaba planeado, por eso nadie, ni marinos ni piratas, hablaban de ello. Pero luego todo el mundo sabe lo que es. Una incoherencia aún peor, que en el pasado de Buggy, contado en el capítulo 19 del manga, se muestra que intentaba escapar con la fruta del diablo y el mapa de un tesoro, robándola a su antigua tripulación, llegando a decir que ese barco estaba lleno de perdedores y que no llegarían jamás a ser grandes piratas. Pero cuando se nos revela que Shanks es antiguo tripulante del rey de los piratas, se forma un caos, porque entonces Buggy también lo es. Y es bueno, yo quiero pensar que Buggy dijo eso luego de estar en una tripulación que no era la de Roger. Quiero pensar que Buggy se había ido de la tripulación de Roger cuando dijo eso. Porque cabrón, o probablemente era por puro resentimiento, la verdad. Sacó el Roger a quien intentó robarle dicha fruta y el mapa, haciendo un total retcon de su pasado y mostrando que siempre fue leal a su capitán, que lloró en su muerte, el rey de los piratas. Esto ocurre porque nada de esto estaba planeado. Ya que estamos hablando ya de no Buggy, quería estar con los muertos de hambre de Roger. Sí, probablemente también era por eso, como el sueño de Buggy ya no iba de la mano con los piratas de Roger. Gracias, Jesús. Por eso él los veía así. Probablemente sí, pero es que, o sea, estamos hablando de probablemente, pero no tenemos cómo comprobar eso. Que discutía constantemente con Shanks por cuál polo era más frío. Pero cuando muchos episodios después se revela el mapamundi de One Piece, se muestra que existen 4 mares separados de forma perpendicular por la Grand Line y de forma transversal por la Red Line. Entonces, ¿dónde quedan los polos? Este mundo no tiene, y eso es porque el mapa del mundo no estaba planeado. En principio, Oda imaginó este mundo como un mundo similar al nuestro, con polos
polos norte y sur con casquetes polares, pero eso no se ve en ningún mapa. Hay otras cosas que ni siquiera son deducciones, sino datos reales revelados por el autor, como la inclusión de los supernovas, unos piratas que cada vez tomaron más relevancia por su popularidad, y de quien se ha dicho en muchas entrevistas que incluyó a la historia por sugerencia de su editor y que diseñó en una sola noche. Ahora, imagina un One Piece sin supernovas y lo cabrón, o sea, imagínate One Piece sin la historia de Bonnie y Kuma, por ejemplo, cabrón. One Piece sin la historia de Bonnie y Kuma. Ojo, One Piece fuera mejor si la historia de Kid y Killer estuviese dentro de la obra. Imagínate One Piece sin Law, 92.6. Imagínate a One Piece con peleas como 17 vs Piccolo, Goku vs Freezer, Lee vs Gaara, Ichigo vs Grimjaw, etcétera, etcétera, pero el chino como perro le tiene miedo al éxito. Cabrón, si Oda se consiguiera un editor que tuviese la capacidad de hacer peleas buenas, como las de Tite, como la de Toriyama, bro. Pero bueno, es que probablemente son cosas mías, pero con One Piece yo no me enfoco tanto en las peleas como tal, porque ya yo sé lo que el autor me ofrece. Yo sé que el autor no me ofrece peleas porque el autor no es de ahí. Yo lo sé. Diferente que sería como el arco de Dressrosa sin Law, el de Wano sin Law y Kid que derrotaron a un Yonko, el arco de Whole Cake sin Capone Bege o los arcos actuales sin Bonnie. No son solo personajes, son motores de la trama y parte esencial de ella, y aún así no estaban contemplados en los todo omnisapientes planes de Oda. Y cuidado con malinterpretar mis palabras, esto no está mal. George R.R. Martin comenta sobre el arte de escribir historias lo siguiente: creo que hay dos tipos de escritores, los arquitectos y los jardineros. Los primeros planean todo con antelación, igual que un arquitecto diseña una casa, sabe cuántas habitaciones va a tener la casa, qué tipo de tejado va a instalar, por dónde. Aunque vamos a ser sinceros, cabrón, Oda claramente es de los escritores jardineros, pero Oda es de los mejores jardineros que hay. Cabrones, porque le sale bien. Le sale bien. Oda está constantemente metiendo cosas de diferentes culturas, religiones, tradiciones, y le sale bien. Le sale bien. Las cosas van encajando aquí y aquí y aquí y aquí. ¿Dónde van a pasar los cables? ¿Qué fontanería va a haber? Lo tiene todo diseñado y planificado incluso antes de poner el primer clavo. Los segundos cavan un agujero, depositan una semilla y la riegan. Saben más o menos qué semilla es, pero cuando la planta brota y la riega, no sabe cuántas ramas va a tener. Lo averiguan según va creciendo. Y yo estoy totalmente de acuerdo, pero la gente cree que Oda es un arquitecto cuando en realidad es un jardinero. Y esto no tiene nada de malo. No se te nota que te gusta cromársela a Oda. A ver, pero es que yo no se me nota que me gusta cromársela a Oda. Es que si alguien tiene la razón, 3006. Casi todos los mangakas son jardineros. Toriyama, Oda, Araki, jajajaja. Y son buenos. Sí, o sea, porque es que él no está diciendo que One Piece es una mierda. El video se trata de él hablar de errores de One Piece. Claramente él nos está enfocando en lo bueno de One Piece. Por ejemplo, cuando él habló de lo del sol y el fuego, yo hice una corrección. Pero si él no está diciendo algo que yo entienda que está mal, no lo tengo por qué contradecir o algo así. Yo no llego hasta ahí. Ambos son métodos de escritura fantásticos, al punto de que el mismo Martin se considera un escritor jardinero. Es normal que se creen mitos alrededor de una gran personalidad. Es lo que yo llamo el mito de la celebridad. Cuando Tesla nació, era una noche de tormenta eléctrica. Desde niño, Einstein superaba en intelecto a todos sus maestros de matemática. Escobar tenía un inodoro hecho de oro sólido. Las katanas podían cortar un arma de fuego en dos. Oda. ¿Y qué tiene que ver Escobar en esto? O sea, ¿qué tiene que ver Escobar aquí? O sea, el cabrón pasa de hablar de genios a meter a Escobar ahí.
tenía todo planeado. Son solo mitos que la gente cree porque así engrandecen más la figura que admiran. Pero esta es una aseveración que solo puede decir alguien que jamás ha escrito una historia mayor a 15 páginas. No. De hecho, para mí es más grandioso cómo Oda hace encajar cosas que claramente él no tuvo planeadas. Por ejemplo, los supernovas. Yo no sé cómo la gente funciona, pero para mí, como persona, es más magnífico saber que él no tenía planeado lo de los supernovas y los chichibukais, y mira lo que él hizo. Mira lo que él hizo sin tenerlo planeado. Entiendo yo que es más asombroso que tú no tengas algo pensado y César te quede así de bien. 92.6 Araki con Youyo no es arquitecto, él es el Ministerio de Arquitectura. El compa va tirando la marcha a todo. Para mí es increíble que algo que tú no tengas en mente te quede tan bien. Que tú improvises algo y te salga tan bien. Que es imposible que una obra que tiene casi 30 años de publicación casi ininterrumpida tenga el mismo final que planeaste cuando empezaste a escribirla. Sin importar cuánto planees una obra, siempre tiene ciertos desvíos, y en una obra tan extensa y del cual se agregan elementos y personajes no planeados, es imposible controlar todas las variables en juego. Así que lo siento mucho por el niño al que se supone le contaron el final de One Piece, pero aunque Oda quiera, no va a tener el mismo final, a menos que haga una maniobra. Viene Oda y le cuenta el final de One Piece al niño, le dice, mira, ya que te vas a morir, el final de One Piece va a ser Luffy derrotando a Imu, todos los Mugiwaras desnudos, y escuchen, y se empiezan a dar besos. Y luego llega Loki y le dice el niño, ¿qué? ¿Quién es Loki? Le dice el niño, ¿quién es Loki? Y Oda le dice, tranquilo, porque ese niño llegará con Yamato. Porque Loki llegará con Yamato. Y dice el niño, Oda, ¿quién es Yamato? ¿Quién es Yamato? Tranquilo, Yamato es el padre, el hijo de Kaido, la hija de Kaido. ¿De qué me estás hablando? Joy Boy le habla a Luffy mientras se reúnen Joy Boy, Nika y Luffy, y dice, Oda, ¿quién es Nika? ¿Quién es Joy Boy? Y el niño se murió pensando que ese es el final de One Piece. Extremadamente forzada para eso. Su historia se le ha salido tanto de las manos que tiene años diciendo cuánto le falta a One Piece para terminar. Y año con año agrega más tiempo a esa lista, porque ni él lo sabe. Mientras One Piece siga siendo popular, seguirán estirándola, porque es así como funciona la industria del manga en Japón. Ahora, ¿eso hace a Oda un mal escritor? Para nada, todo lo contrario. Yo de hecho admiro cómo no se ha descontrolado aún más una obra. César 92.6 es que no tiene sentido que todo esté planeado. Es imposible en esto y en las peleas 100% de acuerdo. ¿Ven lo que yo les estoy diciendo? Que es una locura que a Oda le haya salido las cosas tan bien, él metiendo cosas a último momento. Es una locura. Que, les digo, para mí eso es más asombroso que tener las cosas planeadas. Porque nosotros hemos visto cuando otros autores tratan de cambiar cosas a último momento y no acaba bien. Tan extensa y sin casi tiempo de descanso. Eso sí es una hazaña increíble. Y también admiro la capacidad que tiene este tipo para generar argumentos a partir de premisas establecidas, lo que lo hace, a mi parecer, uno de los mejores escritores jardineros del mundo y tal vez el mejor del mundo del manga, excepto por Morikawa. Brad, ¿cuánto te paga Oda para hablar bien de él? Literalmente, hijo de tu mamá, cuando hay algo malo, lo critico. Cuando hay algo bueno, lo aplaudo. Y este mamagranazo entiende que yo solo estoy hablando de lo bueno de Oda. Azaroso. Qué dato curioso, el manga de Hajime no Ippo al día de hoy es más largo que el de One Piece por más de 300 capítulos y ambos siguen en emisión, 1118 contra 1641, pero con una trama mucho más cohesiva. Tranquilo, Aitano, estoy bromeando. Oda con el siguiente Aitano. ¿Qué es Aitano? No entiendo.
siguiente ejemplo. En un SBS, la sección de preguntas de los tomos del manga, un fan se percata de que el personaje Mr. Tree está flotando en el agua a pesar de ser un usuario y le pregunta a Oda, y este hace un chiste diciendo que es porque justo en su espalda había un pedacito de madera súper flotante y que no era un error suyo, pero luego usa esa madera como un argumento en la isla Gyojin. César 92 creo que el problema es que la gente cree que un arquitecto o un jardinero es mejor que otro cuando lo que importa es el resultado final. Yo no estoy hablando. Es que el problema que los que creen que los arquitectos son mejores que los jardineros son los que dicen que Oda tenía todo planeado. Yo no creo eso. De hecho, es lo que acabo de decir. A mí me parece grandioso la capacidad de que Oda tiene para improvisar. Para mí es grandioso. Para mí es grandioso. De episodios después. Pasa lo mismo en el episodio 1, donde el jefe de los bandidos rompe la puerta de la taberna al entrar, pero un minuto después, cuando va a salir, está intacta. Oda responde en un SBS creando un personaje llamado Minamoto-san, que según él es un carpintero que lo arregló en segundos fuera de escena. Claramente esto es otro chiste para justificar su error, pero aún así le da un diseño, personalidad y un nombre, lo que más de 1000 capítulos después usa en un personaje canónico, diciendo que es un familiar suyo y que Minamoto-san... Me van a decir a mí que esto no es una locura, cabrón. ¿Cómo él se recordaba de eso? ¿Cómo él se recordaba de un personaje que él creó como una excusa para justificar su error? ¿Cómo puede recordar eso? Ese señor no es normal. Proviene de Guano, pero llegaron a East Blue en un barco de inmigrantes, mismo barco donde emigraron los padres de Zoro y su maestro, uniendo... ¿Ustedes ven esto? ¿Ustedes ven esto? Varias ideas dejadas en el aire, mostrando una habilidad de improvisación enorme. Una habilidad muy... El cabrón es el chuti, el asesino, el acapela de la improvisación en el manga, hermano. Útil que debe desarrollar cualquier autor. Que ya hemos trabajado. Descubrí un canal de RD y se llama 3 Peso. ¿Lo conoces? Sí. Es muy gracioso. Sí, sí, sí. En algunos talleres literarios, pero este señor ha hecho de esa técnica su marca personal. Incluye personajes con características estereotípicas o muy inusuales y luego les crea una historia de flashback explicando la razón de esta característica, cómo hacer al señor Ping ese diseño y luego justificarlo con un flashback. Lo mismo con Nami, que solo es una ladrona adicta al oro y luego se crea un trasfondo que intenta justificar esas actitudes dándole un giro interesante. Lo mismo con Usopp y sus mentiras o Sanji y su obsesión a la cocina, pero esto no son argumentos sino excusas, ya que Nami, a pesar de que ya no necesita el dinero para pagarle a Arlong, sigue siendo avariciosa llamando el dinero, y Usopp, a pesar de que su madre ha muerto hace mucho, sigue diciendo que vienen los piratas y siendo un mentiroso patológico. Por otra parte, Usopp es el único personaje del cast de protagonistas que tiene una evolución real en más de 1000 capítulos, al dejar de ser tan ególatra y aceptar el liderazgo de Luffy como su capitán. Ningún otro personaje de la tripulación de los sombreros de paja ha mostrado tener un cambio en su actitud, valores o en la forma de pensar desde que son presentados. No, claro que hubo un cambio. Zoro. Ahora Zoro tiene 2 neuronas. ¿Cómo que no hubo ningún cambio? Zoro tuvo un cambio. 2 neuronas tiene hoy en día. 2. Solo 2 tiene. Solo 2. Luffy perdió a su tripulación y su hermano muere en sus brazos. Llora un poco y luego es el mismo de siempre. Su trauma solo duró un par de episodios y jamás ha... Yo creo que esto sí hizo cambiar a Luffy y creo que el cambio lo vamos a ver cuando muera un ser cercano a él. Yo creo que cuando muera Garp, por vivir como quiso, vamos a ver el cambio de Luffy, vamos a ver que él no se va a comportar como con Ace. Y Mechora 3006 Foro cambia para peor. Aquí la gente cree que la evolución solo es en poder. Creo que cuando Garp muera, Luffy va a entender, bueno, él murió porque él escogió vivir así y pues no se va a volver loco y ahí vamos a ver una evolución para Luffy en cuanto a este tipo de cosas.
aprende o cambia por esta experiencia, cuando lo lógico sería que creciera como personaje y fuera tal vez más precavido, o que odiara a la Marina, o que buscara enérgicamente vengarse, o que dejara de tomar